Hoy tenemos como invitado a Esteban Torres, es argentino, estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de Sociología en la Universidad de Córdoba y actualmente es investigador del histórico Instituto de Investigación Social. Esteban, quisiéramos iniciar preguntándote por estos 100 años de este histórico instituto y también para que nos hables un poco de tu proyecto en este instituto también y en esta celebración tan importante y significativa. Antes que nada, buenas tardes desde Argentina. Aquí son las 5:30 pasadas. Un saludo a todos, un agradecimiento a Biel por tu invitación a este lindo ciclo que coordinás. Eh, Respecto a la pregunta de los 100 años del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, yo diría que si nos preguntamos qué hay que celebrar o qué hay para celebrar en este centenario, lo primero que es obvio, pero hay que señalarlo, digamos, es que esta pregunta por la celebración va a variar bastante según quién la responda, ¿no? Pues podríamos decir que con los múltiples eventos inspirados en los 100 años del instituto, se han desatado, eh, digamos, dos tipos paradigmáticos, a mi entender, de celebraciones. A veces complementarias entre sí y en algunas ocasiones más bien contrapuestas, ¿no? La primera es un tipo de celebración retrospectiva, le podríamos decir. O sea, que se asienta, digamos, en la musculosa tradición filosófica del instituto y que mira el pasado intelectual, ¿m?, para validarlo de algún modo en el presente de la academia, ¿no? De Alemania en primera instancia y de los países que tienen una recepción de esta corriente y de los autores considerados frankfurtianos. Eso por un lado. Y después hay, he detectado y he visto otro tipo de participación, otro tipo de celebración, que le podríamos llamar una celebración como creativa de estos 100 años. A mi criterio, en mi visión, algo más politizadas, estas últimas, y con, digamos, mayor atención en el presente y el futuro, ¿no?, de Europa y de las sociedades. Y sobre todo que observan la tradición frankfurtiana a partir de los grandes problemas de nuestro presente histórico. Esta primera forma de celebración tiende a referirse en singular a la teoría crítica, por ejemplo, como si Frankfurt detentara de alguna manera un monopolio de esa forma de conocimiento. En esta forma predomina la historia intelectual como experticia y en parte digo, solo en parte, la filosofía realmente existente en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y en la segunda forma de celebración, que un poco, de una forma un poco provocativa le llamo la creativa, digamos, eh, que se asume desde el presente de la escuela hacia el futuro problemático del mundo y no solo de Europa, es la que encarna la nueva dirección del instituto, ¿no?, del IFS, personificada en su nuevo director, que es desde 2021 Stefan Lesnich. Y desde esta segunda forma, lo que a mi entender se celebra con los 100 años es centralmente la apertura, la apertura de la Escuela de Frankfurt al reconocimiento de la sociedad mundial a partir, y esto es clave, de una crítica incipiente pero profunda al eurocentrismo de su tradición, ¿no?
Esta segunda forma de celebración se reclina, digamos, algo más sobre la sociología crítica, la sociología global y la historia global, pero también integra a expresiones filosóficas, sobre todo de aquellas dotadas de una fuerte conciencia histórica, ¿no? Y política, ¿no? Y es en este marco de este proceso de apertura que Lesnich me invita a sumarme al IFS, al Instituto de Investigación Social. Por lo tanto, además está de decir que es con esta segunda forma, digamos, de celebración que me siento más identificado, ¿no? Creo que lo que se abre con Lesnich es el ingreso, por primera vez, de América Latina y sus tradiciones intelectuales en el núcleo, en el corazón del nuevo programa intelectual del centro que se está probando en estos días. Ahora que planteas esto, o sea, hay un cambio ahora entre la anterior dirección, que creo que era Honet, ¿verdad? Y la actual de Lesnick. ¿Hay algún cambio significativo? O sea, se mantiene la tradición de una agenda crítica, pero podríamos hablar de algún cambio. Bueno, aparte de que ahora diríamos que hay más sociólogos, no sé si podríamos decir eso. ¿Cómo ves eso? Creo que respondiendo lo pregunto, a tu primera pregunta, diría que es un cambio, a mi entender, por lo menos así lo vengo conversando con el director y por otra parte también vengo escribiendo algunas cosas, digamos, al calor de este 2023, por exigencias de decir algo, digamos, sobre lo que está pasando con las novedades del centro. Y creo que lo que está en ciernes, en puerta, es, a mi entender, el primer cambio de paradigma de Frankfurt, que es la posible, hablando potencialmente, la posible salida de un paradigma moderno. Y la salida de un paradigma moderno a partir de abrirse, ¿sí?, a las críticas, ¿sí?, a las críticas al eurocentrismo, ¿sí?, y a las críticas en líneas generales que ya vienen prosperando desde la periferia, al menos desde fines de la década, mediados, digamos, fines de la década del 80 y con más fuerza a partir de la década del 90, donde uno de los referentes ahí o de los protagonistas intelectuales de América Latina es Enrique Dussel. Recién lo mencionabas cuando estábamos conversando en privado, ¿no? Pero ahí se juntan muchos autores, no tantos, ¿sí?, pero un grupo de autores donde está Samir Amin, uno de los primeros, digamos, críticos del paradigma moderno desde una visión no antimoderna, digamos. Eh, pero también el peruano Aníbal Quijano, bueno, un grupo reducido de intelectuales hombres que se propusieron este proyecto más soberano de América Latina. Eh, pero después respecto a la cuestión de la relación entre la filosofía y la sociología, ahí no veo un cambio muy fuerte, ¿no? Porque eso que se hace en Alemania en nombre de una sociología crítica eh, tiene de verdad una base filosófica y un arraigo en la filosofía social que es muy considerable. Otro ejemplo, por ejemplo, que no es de una extracción tan crítica o que dialoga de una forma tan sustantiva como con el marxismo, es, por ejemplo, Hartmut Rosa, que es un autor que tiene bastante peso hoy en el espectro, digamos, de la filosofía social y la sociología alemana. Y es un proyecto de filosofía social que se hace en nombre de una sociología, al mismo tiempo. Así que ahí es bien alemán la resolución y creo que no hay cambios. Lo que se discute en todo caso son cuestiones más sustantivas que las diferenciaciones, en este caso no serían estrictamente disciplinares, porque no hay un diálogo de disciplinas entre la filosofía
y de sociología, hay un proyectos secuenciales, digamos, de pretensiones de suplantación de una por la otra, al menos originariamente. Pero en cualquier caso, lo que se están discutiendo son proyectos muy sustantivos que ponen de verdad en discusión el papel de América, la relación entre América Latina y Europa en lo que respecta a nosotros. También en esa misma dirección, no sé si sería lo mismo, pero te quería preguntar sobre tu proyecto en el instituto. Y lo otro era que en tu texto, La gran transformación de la sociología, allí tú planteas una revolución de la sociología. Entonces sería primero preguntarte por tu proyecto y si ese proyecto implica una revolución de la sociología o serían dos cosas distintas. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy, muy interesante y muy difícil, es como muy, eh, muy difícil hablar de uno mismo en esos términos tan íntimos, pero es un esfuerzo que al menos pedagógicamente voy a intentar hacer. Yo creo que mi proyecto académico, político, digamos, académico barra político, pasa por la reconstrucción y la actualización de lo que yo denomino la corriente intelectual autonomista en América Latina. Y aquí por autonomista entiendo el ideario de autodeterminación de las sociedades periféricas de América Latina y el Caribe, y más en general del conjunto del llamado sur global, digamos, con toda la carga de imprecisión, digamos, que tiene esta última noción, ¿no? O sea, un ideario que, como seguro saben las personas, colegas, estudiantes que o nos están escuchando, nos van a escuchar después, tienen su ADN, al menos en su dimensión negativa, una identidad anticolonial, digamos, y o antiimperialista, antes que incluso anticapitalista. Entonces se trata de un tipo de proyecto intelectual mundialista, así lo denomino, a la vez localizado y multilocalizado, así como histórico y multihistórico. Y este proyecto se activa y se viene recreando a partir de un horizonte de expectativas post-periférico. Esto es basado en un principio o en un reclamo, digamos, un reclamo de igualdad entre países en la sociedad mundial, ¿no? Y cuando te comencé a responder, hablé de reconstrucción en primera instancia, porque la identidad de esta corriente intelectual no es precisamente nueva, ¿no? Hunde sus raíces en la historia de América Latina, de mi país, de Argentina, y en buena medida en el conjunto de la sociedad mundial, ¿no? En mi caso, dada mi triple condición, digamos, de argentino, de latinoamericano y de individuo de la sociedad mundial, creo que esta identidad personal, y en particular esta identidad intelectual, ¿sí?, se recrea al menos a partir de, para intentar graficar esto, de tres hitos, que a mí me cuesta bastante jerarquizarlos, ¿no? Pero que en cualquier caso vienen alimentando, robusteciendo y también después desactivando, ¿no?, abruptamente esta corriente autonomista tal como la voy procesando, ¿no? Entonces, voy a tratar de ir más o menos rápido para cumplir con los tiempos de una entrevista posible de ser escuchada, ¿no? Pero ahí detecto un primer hito, digamos, arraigado en la Argentina, ¿no? Y ese podría ser el punto de apoyo central para la edificación de una identidad eh, y de una conciencia a la vez nacional y popular, ¿no? Me refiero a la experiencia político-intelectual nucleada alrededor de lo que se llamó Forja. ¿Mm? Forja como sigla significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. ¿Mm? Se trató de una organización de intelectuales críticos, ¿no?, creada en la década del 30 del siglo XX, ligado en un primer momento al irigoyenismo, es decir, un movimiento ligado al gobierno de Irigoyen, y luego conectada de una forma crítica, digamos, al peronismo de Perón, ¿no?, a partir de la década siguiente, de la década del 40, ¿no?
Y en mi registro fue la primera gran comunidad intelectual, esta, que consiguió crear nuevas herramientas teóricas modernas, alternativas, para oponerse a la modernización europea dominante y expansiva. Entonces, Forja sienta las bases de lo que se llamó en la Argentina la izquierda nacional, ¿no? Una izquierda nacional latinoamericanista, o bien unionista o integracionista, ¿no? Este grupo Forja traduce y actualiza en un plano intelectual, un siglo después prácticamente, el proyecto latinoamericano que inspiró el proceso de independencias políticas de principios del siglo XIX, ¿no? Y esta izquierda nacional fue una identidad relativamente marginal a partir del avance del peronismo y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, a mi criterio, el autor central de Forja, para ofrecerle también a, a la gente que está interesada, que puede estar interesada en esta conversación que estamos teniendo, el autor central de Forja fue Raúl Scalabrini Ortiz, ¿eh? Y luego, próximo a esta comunidad Forja, sin dudas merece destacarse, ¿sí?, a Jorge Abelardo Ramos, ¿no? A Forja y a su identidad también pertenecían Arturo Jaureche, Manuel Ugarte, uno de los creadores de la idea de la patria grande, ¿no? Juan José Hernández Arrey, entre varios otros. Eso rápido como un primer hito, ¿no? Un segundo hito, podríamos llamar de mi autonomismo, se arraiga en América Latina, extra Argentina, ¿no? Y concretamente en la experiencia histórica de Salvador Allende, ¿no?, en Chile. Ahí está su epicentro. En ese breve lapso que conocemos todos, que transcurre entre el 70 y el golpe de Estado de 1973. Pero esa experiencia se puede, digamos, remontar al menos una década y algo más atrás, ¿no? Y el principal núcleo de creatividad teórica en la historia intelectual de América Latina, al menos en la historia de las ciencias sociales, digamos, eh, se produjo ahí, ¿no? Se trata, en mi lectura, del primer momento de unificación intelectual interna en América Latina a partir de los múltiples exilios, digamos, intrarregionales. El segundo, como sabemos, será México, sobre todo a partir de 1976, del golpe de Estado en Argentina, ¿no? En Chile, por esos años, no solo se crea Flaxo, Claxo, el ILPES, ¿no?, sino que, en primer lugar, nace América Latina como objeto teórico para las ciencias sociales y, en particular, para la sociología, ¿no? Y aquí tenemos una corriente ahí marxista y una más heterodoxa que dialoga con el marxismo, pero que, según el marxismo, también expresaba el reformismo de su tiempo. Es algo que una caracterización que no me resulta del todo acertada en lo personal, digamos. En mis términos, este agrupamiento más heterodoxo forman parte de la corriente autonomista, justamente. Y allí encontramos a Enzo Faleto, a Enrique Cardoso, a Darcy Ribeiro, a Edelberto Torres Rivas, que recién lo mencionábamos, así como a los cepalinos, parte de ellos, Celso Furtado, Aníbal Pinto, incluso el propio Previs, ¿no? Claro que para el pensamiento europeo de izquierda, incluso, digamos, el más internacionalista, no hubo diferencias entre la corriente marxista de la dependencia y la corriente autonomista, esta que le damos. Ambos quedaron como subsumidos en la etiqueta de los dependentistas latinoamericanos, ¿no? En cualquier caso, digamos, a partir de aquí y no antes, podríamos, de esta experiencia chilena, digamos, podríamos comenzar a hablar de una identidad latinoamericana para las ciencias sociales. Se trató de un momento de máxima concientización de la pertenencia periférica del continente a una sociedad mundial bajo dominación occidental, ¿no? Es lo que yo llamo el primer momento de mundialización de las ciencias sociales regionales, y lo llamo así en la medida en que se crea una nueva idea de sociedad como unidad de transformación para el pensamiento crítico. Ese es el segundo hito. Y el tercer hito es nuevamente regional, ¿no?
eh, recién, y es la red de dictaduras militares que destruyeron, ¿no? Que arrasaron con la región entre las décadas del 60 y principios de los 80 del siglo XX, con epicentro en la década del 70. Y con las dictaduras militares comienza mi historia personal, digamos, biográfica, ¿no? La dictadura argentina y brasileña me expulsaron, ¿sí? Junto con mi familia, mis padres, a un exilio de 10 años en Europa, entre Suecia e Italia, ¿no? Y creo que es precisamente las dictaduras militares, ¿sí? Las que aniquilan en toda la región a la corriente intelectual autonomista que vengo señalando, digamos, que vengo reconstruyendo de una forma un poco arbitraria, ¿no? Sintética. Entonces, para mí en lo personal, es simultáneamente mi primera experiencia de toma de conciencia de la existencia de una sociedad mundial, ¿no? Así que por ahí va la parte de la reconstrucción de la corriente autonomista que te mencioné, digamos. Pero ahí también, cuando inicié esta respuesta, te hablé de actualización, ¿no? De actualización de la corriente autonomista. Y no solo de reconstrucción. Porque todas las experiencias que vengo señalando se desenvolvieron al interior de un paradigma moderno, digamos, que irremediablemente trae consigo, ¿sí? En mi hipótesis, digamos, un componente fuertemente eurocéntrico. Así que actualizar la corriente autonomista implica hacer propia y desarrollar, digamos, la crítica al eurocentrismo en nuevos términos y tratar de empujar el tránsito hacia un nuevo paradigma, que en mi caso le llamo el paradigma mundialista y que si bien explícitamente lo he desplegado como algo que revoluciona la sociología, de verdad se trata de coordenadas generales destinadas al conjunto de las ciencias sociales y las humanidades, digamos. Y este paradigma, a su vez, digamos, tiene que considerar nuevos procesos sociales que se acentúan a partir de la década del 80 en América Latina, en el mundo, pero también en América Latina, y que no fueron tratados por el autonomismo histórico que destruyó la dictadura, ¿no? Y ahí me refiero, por mencionar algunos pocos, digamos, macro procesos históricos no procesados por esta corriente soberanista periférica, ¿no? Por ejemplo, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, la plena mundialización del capitalismo después de la caída del muro, ¿no? Y del muro de Berlín y su tendencia, y el ingreso de China también, y su tendencia a la creciente financiarización, la cuestión ecológica, la revolución feminista. Esas son algunas de los procesos nuevos, de las novedades estructurales que no fueron, por cuestiones obvias, digamos, no fueron procesadas por esta corriente que se detuvo, ¿sí? Y se destruyó en los 70, digamos. Así que por ahí iría en términos muy esquemáticos, ¿no? Muy selectivos, Sí. el Sí, proyecto, digamos, Para, la idea que tiene. para aprovechar un poco la oportunidad que estamos hablando contigo, qué papel juega el marxismo en este autonomismo y qué papel juega también en lo que tú señalas de la actualización de este autonomismo? ¿Cómo ves el marxismo en este proyecto? Yo creo que, bueno, yo distinguiría entre marxismo y Marx, digamos. Entre un marxismo realmente existente y la obra de Marx, que es algo siempre espinoso, dificultoso, y además en la cual abundan producciones y abundan además buenas producciones y muchos debates que seguramente conocés mejor que yo, digamos. En líneas generales, yo tengo un problemita lo puedo presentar así, digamos, actualmente con el marxismo y creo que se asocia mucho a su forma académica. O sea, creo que, por un lado, digamos, creo que
ese cambio, el pase del marxismo, digamos, a la política de partidos, a la academia, eso que Perry Anderson llamó retratando los movimientos marxistas europeos, la edificación o la recreación del marxismo occidental, depositó, por una cuestión no deseada, digamos, a buena parte de la creatividad marxista, digamos, en la universidad, ¿no? Hay un pase bastante fácil de observar, digamos, de constatar en términos generales, de la política a la universidad, como expresión efervescente, viva. Entonces creo que tiene un componente fuertemente académico en la actualidad, el marxismo. Entonces, y creo que ha perdido en ese sentido, por su forma académica, por su realización académica hoy, un proyecto que se piensa desde la academia para la política del cambio social, pero que es fuertemente académico, digamos, ha perdido un diálogo sustantivo con la política de mayorías en la región. Eh, y eso es todo un tema, sobre todo para el marxismo, ¿no? Que se tracciona a partir de un horizonte de expectativas de transformación de la sociedad. Y creo que eso, esas formas académicas ha reforzado una identidad eh, que tiene, se sigue reconociendo como una vanguardia, digamos, intelectual, moral, crítica, pero que no está en un diálogo real, digamos, con los grandes movimientos sociales de la región y políticos, a no ser excepciones, ¿no? Y ahí creo que no puedo generalizar tampoco a todo el continente, eh, formas políticas, digamos así, que adquiere el marxismo en Argentina, por ejemplo. Creo que en Bolivia es algo distinto. Yo esta conversación, esta discusión la he tenido con mi amigo Álvaro García Linera. Hemos conversado con esto este mismo año, creo yo, no, el año pasado, en el evento que hicimos Claxo en México. Y nos juntamos a comer unos tacos en Coyoacán y estuvimos conversando bastante sobre el tema de la identidad marxista, ¿no? Y ahí tengo una diferencia con Álvaro, porque Álvaro sostiene, reivindica un marxismo y su esfuerzo de renovación, digamos, teórica, crítica, lo hace en nombre del marxismo. Y de una forma heterodoxa, ¿no? Ingresando a Bourdieu, ingresando a otros autores también, inscribiéndose en una historia de Bolivia que se universaliza. Pero está el tema de la identidad marxista y cómo opera la identidad, la cuestión de la identidad marxista en relación con las culturas políticas nacionales en la región, ¿no? Entonces ahí lo que veo es que es bastante distinto desde cierta distancia, digamos, la realidad boliviana, por ejemplo, con la realidad argentina. Yo creo que está hecho cultura política el marxismo en Bolivia, en determinados sectores plebeyos, en el campo popular boliviano y en la academia boliviana parcialmente, digamos. Entonces tiene una fuerza de generalización, de propulsión, de recreación, de aglutinamiento. La propia identidad marxista, hacer un proyecto de izquierdas, ¿sí?, de transformación social en nombre del marxismo. De eso estamos hablando. Porque lo que compartimos, eh, marxistas, ¿sí?, y otros que no nos autodefinimos tan sencillamente como tal, aún dialogando de una forma sustantiva con Marx y con el marxismo, son las pretensiones de transformar estructuralmente la realidad latinoamericana. O sea, eso está en común, ¿no? El tema es cómo hacerlo, con qué identidades, con qué discursos, ¿no? Con qué tradiciones. Y ahí creo que el marxismo en Argentina políticamente no funciona. No funciona políticamente. No tiene arraigo en las políticas de masas, como históricamente lo ha tenido el peronismo en Argentina, y por eso también esto que yo te cuento del autonomismo en la Argentina y de Abelardo Ramos es un ejemplo paradigmático de lo que yo llamé esa izquierda nacional, ¿no? Que es una izquierda que lee, que esa izquierda nacional, que le cuesta mucho, ¿sí?, identificarse plenamente con el peronismo, pero al mismo tiempo que reniega en buena medida del componente más extranjerizante de ese marxismo globalizador, ¿no? Que el propio marxismo, que se reconoce como creativo o auténticamente latinoamericano,
también lo combatió históricamente, ¿no? Que es el marxismo, un marxismo reproductivista, el marxismo que se exportó desde Europa. ¿Mm? Creo que ahí Mariátegui es un primer, obviamente, un primer gran esfuerzo de recrear críticamente esas tradiciones, pero también en un combate político contra las imposiciones del marxismo de los centros. Entonces, la verdad que no me imagino nada que se pueda construir que tenga alguna fecundidad y alguna posibilidad de cierta de constituirse en una fuerza interesante en la región, sino a partir de una forma de integración, ¿no? Del marxismo, de los marxismos, ¿no? Un tipo de unidad que se suele dar en la política, no solo para ganar elecciones, lo estamos viendo mucho ahora con todos los problemas que eso trae aparejado, y que en la academia no se produce, ¿no? Y ahí creo que hay divisiones menores que terminan marcando los proyectos intelectuales y terminan reafirmando identidades. Así que creo que el problema no es el marxismo tampoco en ese sentido, sino toda buena parte de la intelectualidad de izquierda, ¿no? Estamos muy arraigados en universidad y bastante poco articulados con la política realmente existente. Entonces ahí creo que se están produciendo movimientos que ponen en serios aprietos, ¿no? La relación entre la teoría crítica, la filosofía crítica y la política del cambio social, ¿no? Y creo que uno de esos movimientos es el feminismo, ¿no? Claramente, que en cierta manera, lo pongo bien entre comillas, lo de cierta manera, prescinde de la construcción de sistemas teóricos para su acción política, ¿no? O sea, logran el movimiento, tiene un anclaje en la academia que lo conocemos, tiene una proyección extraacadémica, tiene puntos de activación por fuera de la academia, eso es muy fuerte en la Argentina, el movimiento feminista, como todos saben, es muy prolífico, es fuerte, tiene muchas corrientes, pero está bastante más traccionada por la política feminista y que por la política en la teoría feminista. Y la verdad es que lo que tenemos que observar es qué tipo de herramientas necesitamos para activar procesos de cambio social en la región sin caer en una sobredeterminación política de nuestros ejercicios teóricos, ¿no? Por una cuestión de conservar las pretensiones científicas de un proyecto alternativo, ¿no? Que también de una forma desprejuiciada tiene que primero conocer cómo funciona el mundo para intentar modificarlo en alguna dirección, ¿no? En algún sentido. Pero resumiendo entonces mi respuesta, mi relación es completamente amigable con el marxismo como tal, pero observo ese problema, que es algo que genera una micro diferencia, porque no es más que eso, respecto a esa identidad, digamos. Y también me preocupa la deriva del marxismo dominante en la región, en Argentina y en América Latina, que tiene fuertes formas reproductivistas nuevamente. Entonces, en la medida en que ese marxismo consiga, en nombre de Marx, en nombre del marxismo, de esa tradición, consiga desarrollar una fuerza crítica lo suficientemente considerable y encima consiga interpelar a sus culturas nacionales políticas de izquierda, ahí creo que no encuentro ningún inconveniente para autodefinirme como marxista, ¿no? Mi preocupación es el cambio social, entonces ahí aparecen el cambio de las estructuras de la sociedad latinoamericana. Y ahí aparecen entonces las discusiones necesarias con todas las identidades, ¿no? Pero el marxismo sobre todo porque está dotado de grandes autores, grandes referentes y grandes valores en la región. Y creo que Álvaro García Linera, Enrique Dussel son dos referentes indiscutibles, digamos, con los cuales hay que discutir, ¿no? Yo tengo una relación de amistad, pero a su vez tenemos ese punto, digamos, que lo seguimos conversando, ¿no? Sí, Sobre el tema de la identidad marxista. Yo inicialmente tuve como una aproximación más sustantiva a la identidad, por tradición familiar además, ¿no? Mi familia viene de militancia marxista. Eh,
Mis padres militaban en un partido marxista, pero lo que me viene movilizando respecto a qué coordenadas recuperar y qué historia hacer para reconstruir herramientas teóricas y un proyecto intelectual orientado al cambio de las sociedades, también llega a interpelar ese punto difícil, ¿no? Que es el de la identidad. Porque es lo más difícil de revisarlo en términos individuales, ¿no? Y en términos grupales. Creo que se nos quedaba un poco en el tintero el tema de lo que significa en tu texto la cuestión de la revolución de la sociología. ¿Podrías decirnos algo al respecto? En ese texto corto, ahora he terminado algunos otros trabajos, son todos, bueno, uno va avanzando y mira lo que produjo hace un tiempo corto atrás y encuentra algunas diferencias, ¿no? Con la forma en que lo resuelve en la actualidad. En ese texto que cierra ese libro, digamos, La gran transformación de la sociología, ahí lo que adopto como un punto de apoyo histórico es la tradición esta autonomista en la región, ¿no? Sobre todo las corrientes de la dependencia, que no fueron desactivadas a la CUN por un proceso de superación paradigmática, sino como venimos hablando a partir de un golpe político, ¿no? Entonces la pregunta, siendo que se desactivan a partir de un fenómeno de macroviolencia política, lo más sensato primero es considerar que algo de eso sigue vigente, ¿no? Y después de eso es pensar eh, qué sigue vivo en términos de actualización histórica, en términos de Red Mills de especificidad histórica, en esas herramientas que fueron barridas, digamos, no fueron superadas en términos argumentativos, y después qué límites tienen, ¿no? O sea, qué sucedió, digamos, en ese momento que desde hoy, retrospectivamente, uno puede señalar como un déficit en ese mismo momento de producción. Y cómo eso se proyecta hasta hoy. Entonces, ese texto de ese reclamo y de las coordenadas y los principios para revolucionar la sociología, que como dije, perfectamente son aplicables a las humanidades. Son coordenadas para un proyecto clásico, digamos, eh, de conocimiento total, digamos, como podría ser el marxismo como tradición. Entonces, buena parte de lo que observo en esa experiencia, que fue realmente virtuosa, fue muy corta, muy accidentada, tristemente duró muy poco tiempo, eh, fue que seguía, a ver, hay dos cosas, me animaría a decir dos cosas al respecto. Uno es que estaba fuertemente conectado con Europa, y que en ese sentido seguía observando a América Latina teniendo a Europa como referencia de una sociedad correctamente realizada. No es delirante pensar eso, si uno lo pone en un plano estrictamente económico, va de suyo que viven mejor que nuestros países, ¿no? Hablando en términos económicos, eso es completamente evidente. Eh, no tienen problemas ni de extrema pobreza, ni de pobreza, como tenemos en todos los países latinoamericanos, ¿no? Pero esa sociedad se deseó para América Latina, las sociedades europeas, ¿no? Entonces, y buena parte de la intelectualidad latinoamericana crítica también se formó en Europa. Y también vivió, se exilió en Europa. Entonces, también conectaron con esas sociedades, con las cosas positivas, digamos, de los países europeos. Entonces, se veía, y el marxismo hizo lo mismo en parte, ¿no? Se seguía viendo a América Latina con ese lente moderno, ¿no? Era todo aquello que le faltaba para ser moderno en esos términos, como si eso fuera posible, ¿no? Eh, entonces creo que hay un compromiso estrictamente europeísta que no es tan claro identificar en ese gran movimiento crítico latinoamericano.
que restablece una relación con contra Europa, con contra las teorías de la izquierda europea, ¿no? Y para explicar ese momento, me parece también que hay que tener muy en cuenta algo que conversamos previamente, es que Europa ocupaba otro lugar en términos geoeconómicos y geopolíticos del que ocupa ahora. Entonces también para desarrollar cualquier proyecto crítico de izquierda y hacerlo crecer desde América Latina, es decir, propulsado, llamémosle topográficamente desde abajo, digamos, se requería tener una alianza con Europa. Eso es algo súper viejo en la región. Uno sabe que cualquier proceso de cambio, si uno recurre a la historia regional, todo proceso de cambio se hizo apuntalándose en grandes bloques regionales, ¿no? Para expulsar a otros, ¿no? O sea, la historia de la primera liberación política de América Latina es una historia que se hizo contra España con apoyo de los ingleses, ¿no? Y siempre sucedió de esa manera, ¿no? Ahora está pasando con China, hay que ver cómo funciona eso, ¿no? Que es una oportunidad también para ganar márgenes para de maniobra, ¿no? Estatal, pero de las sociedades más en general, de la política más en general, para tomar decisiones con mayor autonomía. Pero creo que eso se replicó para ese momento en un plano intelectual también, para, para esa experiencia, digamos, que fue inédita por su capacidad, digamos, creativa y digamos, revolución identitaria al mismo tiempo, ¿no? Que es parte de lo que te comenté en la respuesta anterior. Entonces, parte ese texto de señalar y tratar de ofrecer modestas explicaciones preliminares sobre ese momento. ¿Y por qué ir a ese momento? Porque fue el momento de desarrollo de estas corrientes, de máximo, digamos, de mayor desarrollo de esa corriente autonomista, digamos. Entonces ahí, básicamente, lo que sigue anidando en ese proyecto son herramientas y visiones, una visión de sociedad que no era, que no era propia, digamos, en cierto sentido. O sea, seguía anidando en toda, y en el marxismo pasa lo mismo. Se sigue pensando con una idea de sociedad moderna. Una sociedad moderna que representa la matriz de una economía industrial y sus relaciones de antagonismos en las sociedades altamente industrializadas en primera instancia, ¿no? Entonces, buena parte de esas ecuaciones, de esas relaciones de oposición, inclusive de las herramientas más metodológicas que sigue usando el marxismo sin problematizar, estaban radicadas en estos proyectos intelectuales autonomistas, ¿no? Como por ejemplo el principio de totalidad social, ¿no? Cuando uno habla de totalidad social, uno imagina automáticamente algo que se podría proyectar hasta el todo social mundial. Y lo cierto es que esa totalidad social comienza y termina, ¿sí?, en una esfera nacional, ¿no?, que es esa idea de sociedad moderna. Pero la teoría se edifica poniendo en el centro una idea de sociedad que operó como una idea de transformación de la teoría, la crítica y la que no lo era, ¿no?, en esta matriz moderna. Entonces, parte de esta revolución que yo planteo ahí, y lo pongo en clave sociológica, pero insisto, mi idea de la sociología también dialoga con la idea de una ciencia social unificada, digamos, es salir de esa idea de sociedad y crear en primera instancia una nueva idea de sociedad, que es una idea de sociedad mundial. Y esa idea de sociedad empezó a germinar en los 70. Y, y aunque no lo creamos, fue América Latina la que expandió y creó la idea más generosamente histórica de sociedad de la historia intelectual de Occidente, ¿no? Porque cuando se introduce en esa idea de sociedad moderna esta relación centro-periferia, que es una innovación que tiene su epicentro central en América Latina, en los años 60, ¿no? Lo que se hace a partir de eso es crear
es madurar una nueva idea de sociedad, que ya no se articula a partir de una idea de sociedad nacional que se universalizaba, ¿no? No era una sociedad moderna que después se proyectaba como la sociedad, como expresión de la sociedad mundial como un todo. No, fue una idea de sociedad que partió de la articulación de tres esferas y no de una. Reconoció la especificidad de las esferas nacionales periféricas, reconoció la especificidad de una esfera regional periférica y reconoció la especificidad de una esfera global, que fueron las formas en que se proyectaron las sociedades nacionales periféricas y la región en conexión con otras, ¿no? Entonces, el descubrimiento o la sistematización de América Latina como objeto trae consigo todas esas presiones sobre la idea de una sociedad moderna. Pero en cualquier caso, se abrió ese juego de tres registros: lo nacional, lo regional y lo global. Así que ahí estaba la corriente autonomista, ahí estaba la filosofía crítica, ahí estaban las ciencias sociales críticas, en ese momento, ¿sí?, donde todavía no estaban, digamos, pudiendo construir, digamos, una idea propia de, sociedad, de América Latina como sociedad regional. Atendiendo esa cuestión que es central, ¿no?, que es la irreductibilidad de los países o de las naciones o de las sociedades nacionales al interior de esa edificación unificante, digamos, en la idea, en el concepto, en el papel, diría Bourdieu, que es América Latina. Se puede hablar de América Latina en tanto y en cuanto uno acepta esto que conversábamos antes, ¿no?, que es una unidad, en cierto modo, la Anderson, ilusoria. Es material en tanto tiene correlaciones institucionales, en tanto tiene una arquitectónica que nos permite materialmente hablar de una región, pero también tiene una dimensión ficcional en su plano cultural, ¿no?, en su plano idiosincrático, cuando se habla de América Latina. Entonces, yo creo que en esos esfuerzos estaba esta corriente autonomista y el marxismo, llamado, digamos, latinoamericano, en los años 70. Pero eso no avanzó, ¿no? Entonces, lo más avanzado que tenemos, por ejemplo, en la problematización del capitalismo, fue la obra de Previs. Previs fue el único, digamos, que puso sobre la mesa en ese momento una teoría del capitalismo periférico. Si bien el marxismo, digamos, las corrientes marxistas de la dependencia, adornaron creativamente las teorías del imperialismo, digamos, marxista-leninistas, ¿sí?, la cuestión hoy de pensar la singularidad estructural periférica del capitalismo en un momento de mundialización de este sistema de organización económica, es decir, donde no hay ninguna otra economía nacional que no funcione con esa lógica, digamos, uno retrospectivamente podría ver en Previs eso, ¿no?, esa creatividad, pero Previs no desarrolla una teoría de la sociedad periférica. Previs desarrolla una teoría económica, y hacia el final de ese gran libro que escribió en el año 81, terminó de escribir, lo publicó en la revista de la CEPAL en el 76, que se llamó Crítica al capitalismo periférico, y lo terminó de publicar como libro en una versión extendida en el 81, ¿sí?, que se llamó Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación. Bueno, las conclusiones de ese libro llaman a ir más allá de una economía, ¿no?, ir más allá de la economía del desarrollo para pensar las sociedades, que es parte de la propuesta también de Cardoso y Faleto, ¿no?, en Dependencia y Desarrollo en América Latina y en toda esa producción que tuvo puesta en una clave sociológica, digamos, pero podría tener otro nombre, digamos. Entonces me parece y que es constatable, creo que es objetivable, que no se dio ese otro paso, ¿no?, hacia la construcción de una teoría de la sociedad. Y eso tiene demasiado que ver con esta aventura frankfurtiana.
Porque ahora cuando hablamos de teoría crítica de la sociedad, ¿de qué sociedad estamos hablando? Y entonces ahí se hace completamente evidente en toda la tradición frankfurtiana, en las distintas generaciones, tomando todas las historias intelectuales que se han hecho sobre Frankfurt, digamos, tenés ahí en ese núcleo, como en lo que Honneth llama el círculo interno, que lo tenés a Horkheimer, a Adorno y a Marcuse, digamos, pero después también en los que no formaban parte de ese círculo, y después también en los momentos, en los distintos momentos de Adorno, los más optimistas, más marxistas al inicio, los más pesimistas, más negativistas, digamos, más avanzados, sobre todo después del exterminio judío por los nazis, y después en Habermas y en adelante, es una idea eurocéntrica de sociedad, que es completamente evidente, ¿no? Donde no hay lugar, y ahí Dussel prologó, ya que ya que tenés esa afiliación y has trabajado sobre Dussel, hace poquito Enrique prologó un libro de un mexicano, digamos, que propone una crítica decolonial a la escuela de Frankfurt, y en el prólogo Enrique le señala eso, que es evidente, ¿no? Que toda esa tradición crítica, que es muy fecunda en la resolución de determinados problemas, digamos, sobre todo en el marco de la epistemología, de la teoría del conocimiento, se hizo a espaldas de América Latina, ¿no? Y de todo el conjunto de la periferia de la sociedad mundial, donde habita el 90% de la población planetaria, y que hay una interafectación de estas sociedades, ¿no? Europa coprodució esa miseria, la miseria del mundo periférico. Entonces de eso no hay nada, ¿no? En esa tradición. Se puede explicar, obviamente, ahí no, poco sentido tiene caer en responsabilizaciones individuales o en señalamiento de miserias grupales. Se explican por circunstancias históricas, pero desde hoy corresponde señalar las limitaciones de esa idea de sociedad. Así que a 100 años de Frankfurt, lo que tenemos que ofrecerle, lo que tiene que recrear el instituto hoy, es una nueva idea de sociedad. Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y la propuesta de revolución de la sociología pasa en primera instancia por desplazar la idea de sociedad que es compartida por las distintas tradiciones del pensamiento occidental del siglo XX, y recrear una nueva idea de sociedad a partir de proyectar algunas de las soluciones que ya fueron creadas en el pasado y desactivadas por las dictaduras, y luego también ayornarlas a las nuevas tendencias y a las emergencias estructurales de, llamémosle así, genéricamente nuestro presente histórico, ¿no? Pero para simplificarte eso, que tiene muchas soluciones, muchas propuestas, está muy sistematizada la idea de un paradigma. En principios, ahí hablo de un principio de localización y de multilocalización, de un principio de historización y de multihistorización. Hablo de un principio de mundialización, ¿sí? Hablo de la sociedad mundial como una metasociedad, es decir, como una sociedad de sociedades, que es como una proyección de eso mismo que ya inquietaba a América Latina cuando observaba las limitaciones de esa idea de sociedad que anidaba en las corrientes críticas y no críticas provenientes de Europa, difundidas desde Europa, recreadas acá por intelectuales marxistas y no marxistas, ¿no? Es un poco madurar esa experiencia, hacer ese ejercicio, si es que es posible, y tratar de trabajar sobre ese dualismo que quedó desactivado, que es esa relación centro-periferia, ¿no? Que toda la producción de los 90, incluida la producción marxista, la desactivó. Del marxismo ya no latinoamericano, ¿no? Del marxismo nuevamente norteamericano o europeo, de los cuales tengo muchos amigos, ¿no? Que estamos en conversación, pero no le encuentran utilidad a la relación esta de diferenciación estructural centro-periferia, bajo múltiples argumentos, pero se ve muy claro cómo se abandona ese dualismo, ¿sí? Cuando también cambian las posiciones de los autores a partir de los 80, ¿no? En el caso de Manuel Castells, por ejemplo, es paradigmático de ese cambio, ¿no? En los textos de los 70, más marxistas, digamos, y de principio de los 80, parecía que avanzaba
sobre el problema de la desigualdad entre clases de países, ¿no? En la sociedad, desigualdad estructural, ¿no? Entre clases de países en la sociedad mundial. Y después ese problema quedó, o bien en un segundo orden, y te diría más bien que se hizo un ejercicio de argumentación en contra de ese principio de desigualdad. Así que se empezó a pensar la desigualdad nuevamente como algo que es interior a la sociedad, en términos estructurales, y no como algo que involucra la relación entre sociedades, entre estados, entre sistemas económicos, al interior de un sistema económico unificado que yo llamo sistema intercapital, que también es un sistema de sistemas, ¿no? Para mí el capitalismo en singular no existe ni tiene una sola lógica. Hay que atender fuertemente a las matrices económicas nacionales y cómo esas se articulan en un mercado mundial. Pero no hay un capitalismo, ni contradicciones de un capitalismo, ni el fin o no de un capitalismo, ni posibilidades de implosión de un capitalismo. Tenemos competencias entre capitalismos, entre sistemas capitalismos. Y esa vieja idea del sistema económico nacional que desarrollaron las visiones, las doctrinas y los idearios proteccionistas, ¿sí? En Europa y en Asia, esas siguen vigentes para pensar la mejor sociedad posible para todos nosotros y todas nosotros. Así que en eso, por ahí, para tirar algunas cuestiones que están dando vueltas, yo invito, está en acceso abierto ese libro, La Gran Transformación de la Sociología, con ese texto, y ahora el año que viene sale publicado en una revista mexicana una ampliación de esa idea de paradigma mundialista, y estamos trabajando con Stefan Lesnich, con el director del Instituto de Investigación Social, en una idea de paradigma que contempla estos avances que, insisto, son preliminares, ¿no? Sí. Son preliminares, ¿no? Son esbozos que se tienen que ir desarrollando y que se tienen que desarrollar en un concurso, en un diálogo con toda la región, ¿no? Con los intelectuales dispuestos a la discusión. Sí. Bueno, Esteban, ha sido muy importante para nosotros esta conversación, pero no quiero terminar eh, preguntándote qué libros nos recomiendas. Recomiéndanos por lo menos unos 3 libros recientes, aparte del tuyo. Ah, no, el mío no te lo recomiendo, el mío no lo recomiendo. No, de verdad, si hay que Sí. decir qué libros recomiendo, y el primero que recomendaría definitivamente no es ninguno de los míos, digamos. Eh, Libros que recomendaría. Con lo de reciente me pones en una situación difícil. Si me permitís, voy a recomendar libros que considero que son de actualidad, pero que no han sido publicados recientemente, pero que quizás quien escuche este video y lo revise, quizás no lo haya leído, ¿no? Y entonces, y lo puedo conectar con los hitos, ¿no? Que te comenté antes. Entonces, de ese primer hito te hablé de la experiencia de Forja, ¿no? Entonces, ahí hay un autor que no está directamente conectado con esa comunidad, pero que es Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Un gran intelectual uruguayo, que es Alberto Metol Ferré, lo puso a Jorge Abelardo Ramos junto a Mariátegui como los dos grandes pensadores de América Latina del siglo XX. Y después Laclau, en una edición que se hizo de una de las obras más importantes de Jorge Abelardo Ramos, Ernesto Laclau, dijo que, en su opinión, era el pensador político argentino de mayor envergadura del país en toda la segunda mitad, digamos, del siglo XX. Eh, entonces yo recomendaría 3 libros de Jorge Abelardo Ramos. Uno es Historia de la Nación Latinoamericana, que es un libro del año 68, está disponible en la web. Un libro que, a propósito de la conversación muy agradable que he tenido con vos hoy, viene muy a cuentas, que es Marxismo para Latinoamericanos. Es un libro precioso del año 72 y que
tiene un capítulo particularmente interesante que es el marxismo de Indias, ¿no? Y ahí desarrolla un poco la idea de un marxismo, de los problemas de un marxismo europeísta, que le llama el marxismo de Indias. Y el tercer libro de Jorge Abelardo Ramos, que viene en una edición en 3 tomos y otra en 5, es Revolución y Contrarrevolución en Argentina. Ese libro es del 57 y es una joya, ese libro. Eso de Jorge Abelardo Ramos. Y de Raúl Scalabrini Ortiz, que es otro personaje que está en el núcleo de ese proyecto de Forja, recomiendo un libro que lleva por título Política Británica en el Río de la Plata. ¿Sí? Ese libro, a propósito ahora del serio problema que estamos teniendo los argentinos, en el mundo en general, pero particularmente nosotros, con el tema de la deuda externa y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en ese texto Raúl Scalabrini Ortiz hace todo un raconto de una visión global de cómo empiezan a contraerse los empréstitos, es decir, los primeros grandes préstamos con los ingleses en el siglo XIX, y cómo eso llega a la política del siglo XX. Así que muy recomendable en general para pensar la realidad latinoamericana. En relación a la experiencia chilena, ese segundo hito que te señalé, ahí el de Cardoso y Faleto, creo que es un libro de mucha actualidad, digamos que es algo que hay que leer, es el libro más popular en términos objetivos de la región, digamos que es dependencia y desarrollo en América Latina, pero lo vuelvo a recomendar. Y agregaría ahí un autor que, no que es menos leído, digamos, que es tremendo, es buenísimo, que alimenta esta corriente que te estoy señalando, digamos, que es Darcy Ribeiro, ¿no? Es conocido, pero a veces no tanto. Es uno que desarrolló su proyecto intelectual en el campo disciplinar de la antropología, pero a partir de un proyecto de conocimiento total, ¿no? Y Darcy Ribeiro, ahí recomendaría 3 libros de Darcy. Uno es El proceso civilizatorio, así se llama, El proceso civilizatorio, etapas de la evolución sociocultural. Es un libro del 78, este. Y ahí Darcy hace una historia del desarrollo de la humanidad desde América Latina. ¿Sí? Y habla de civilizaciones en plural, ¿no? De interacción entre civilizaciones, para explicar el devenir singular de América Latina en la sociedad mundial. Eso es impresionante, es la primera experiencia intelectual de ese tipo, por eso es interesante que también venga de la antropología, para meterse con categorías como esa, ¿no? Como la de civilización, que tenía más tradición, digamos, en la antropología. Y otro texto bueno, muy bueno de Darcy, lleva por título Las Américas y la civilización, proceso de formación y causas del desarrollo cultural desigual de los pueblos latinoamericanos. Ese libro es del 70, también muy recomendable. Y un tercer libro de Darcy, que recoge mucho las discusiones sobre las que estuvimos conversando hoy, es El dilema de América Latina, estructuras de poder y fuerzas insurgentes. Ese libro es de 1978, su primera edición, las fechas que te estoy pasando de las primeras ediciones, ¿no? Hasta donde yo registro, todos esos libros están disponibles en internet, digamos, en PDF. Y también, para terminar, digamos, el libro que te comenté, ¿no? De Previs, ¿no? Sobre todo creo que es un libro que el marxismo le vendría muy bien leer hoy, ¿no? El libro este de Previs, El capitalismo periférico, crisis y transformación, que tiene su primera edición en el 81, ¿m? En su versión más avanzada. Bueno, Esteban, solamente me queda decirte que muchas gracias por tu tiempo, pues. Seguimos hablando, seguimos trabajando por otros medios. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y espero que sea de interés.